todos y todos. El día de hoy nos encontramos con el general Efraín Ríos Montt, quien gobernó Guatemala entre 1982 y 1983. Este es uno de los presidentes, el que ha tenido una de las historias más controversiales, por así decirlo, de Guatemala. Y el día de hoy se encuentra con nosotros para responder algunas de nuestras preguntas acerca de su gobierno tan controversial como muchos lo conocen. Muchas gracias por la invitación para este lugar, por permitirme contar mi historia desde mi punto de vista y sobre los hechos que ocurrieron durante mi gobierno en Guatemala. Muchas gracias a usted por estar aquí con nosotros para compartir un poco sobre su historia. Para quienes no conocen acerca de usted, dígame quién era usted, cómo era usted antes de ser presidente. Antes de yo ser presidente, era un militar de carrera, aunque durante muchos años ejercí diferentes cargos durante el ejército y también participé de manera significativa en la política del país. Ya en 1974 participé en las elecciones, las cuales gané, aunque también denuncié que estas se realizaron de manera fraudulenta. Y después de ese proceso, entonces, ¿cómo es que usted llega al poder? Bueno, goberné Guatemala y llegué al poder el 23 de octubre de 1982 mediante un golpe de Estado encabezado por un grupo de oficiales que pertenecían al grupo militar de ese entonces, que derrocó al presidente Fernando Romeo Lucas García. Y por esto se consideraba que se buscaba enfrentar o desatar un poco lo que en ese entonces era la grave crisis política que había en el país y también la seguridad que había en ese entonces. Entonces, eso quiere decir que su llegada al poder no fue por medio de las elecciones democráticas. No, esto fue gracias al golpe de Estado militar de ese entonces, el cual consideramos que era la única forma para poder ayudar a restablecer el orden del país en ese momento. Bien. Y una vez que usted se encuentra en el gobierno, entonces, ¿cómo usted conserva ese poder? Bueno, nos encargamos de fortalecer los diferentes puntos de control del ejército en diferentes partes del país. También combatimos los diferentes grupos de guerrillas en ese entonces y también aplicamos diferentes medidas de seguridad, así para impedir que la violencia continuara en el país. Existen diversos organismos, tanto internacionales como nacionales, que consideran que durante su periodo hubieron muchas formas de opresión, por así decirlo, como desapariciones forzadas, persecución a los opositores, censura y masacre contra comunidades indígenas. Entonces, partiendo de esto, a mí me gustaría saber cómo usted responde a esas acusaciones que se le han hecho. Bueno, siempre sostuve que el objetivo era proteger al país de las diferentes guerrillas que había y de las violaciones de los derechos humanos que se ejercían mediante esto. Cabe destacar que reconozco que muchas de estas operaciones tal vez no se ejecutaron de la manera correcta, pero el objetivo siempre era proteger al país durante todo momento. Bueno, también se habla del uso de patrullas de autodefensa civil, si no me equivoco. Entonces, ¿por qué fueron creadas estas patrullas? Bueno, estas patrullas fueron creadas con el principal objetivo de proteger a las comunidades y que también estas colaboraran con el fin que se buscaba en ese entonces y también para impedir de cierta manera el avance de la insurgencia. También esto era visto como una estrategia para la seguridad nacional del país. Bien. Bueno, creo que ya todos sabemos que su gobierno fue muy controversial este periodo, entonces, basándonos en esto, me interesaría saber cuáles fueron esas medidas principales que se tomaron durante su gobierno. Bueno, las medidas principales que se tomaron durante mi gobierno es que
se buscaba que se librara esta corrupción política del país en ese momento. También fortalecimos diferentes fuerzas militares y también promovimos diferentes programas de desarrollo para algunas comunidades que se vieron afectadas durante el conflicto que hubo contra las guerrillas, y además se realizaba un mensaje los domingos que se veía como los sermones de esos días, donde se explicaba las decisiones que se tomaban para el país y también los valores religiosos. Y después de usted haber hecho todo eso, entonces, dígame, ¿qué logros usted afirma que consiguió? Bueno, habíamos debilitado de manera significativa las guerrillas y también el control que éstas tenían en diferentes comunidades. Cabe destacar que esto se vio reducido de manera significativa los niveles de corrupción dentro del país y del Estado. Pero esas medidas, digamos, también tuvieron consecuencias muy graves para la población, ¿no me equivoco? Sí, muchas de las comunidades, especialmente las indígenas, fueron las que sufrieron más durante estos altercados, pues muchas de esas tuvieron que desplazarse a otros lugares y también se destruyeron muchas aldeas de las mismas. Y también este fue un momento muy doloroso para este periodo en este momento. ¿Y cómo culmina su gobierno? Bueno, mi gobierno culmina el 8 de agosto de 1983, donde fui derrocado por otra persona, la cual realizó un golpe de Estado, encabezado por el ministro de Defensa de ese entonces, el general Oscar Humberto. ¿Y usted intentó volver al poder después de eso? Continué ejerciendo algunos cargos políticos, fui diputado, también fui presidente del Congreso, pero jamás volví a ejercer ese papel de presidente en el país. Sin duda su legado ha sido demasiado controversial, entonces, ¿cómo usted cree que la historia lo recuerda? Siempre hay una versión de los dos bandos. Muchas personas me recuerdan que actué para salvar al país y librarnos de las diferentes dificultades que estos presentaban. Pero más sin embargo, otras personas me vieron como un presidente que violaba los derechos humanos. En 2013 usted fue declarado culpable de genocidio contra el pueblo maya Itzí por un tribunal guatemalteco. Entonces, aunque la sentencia fue posteriormente anulada por la Corte de Guatemala por razones procesales y demás, entonces esto, digamos, nunca pudo concluir por su fallecimiento. Entonces, ¿qué usted podría decirnos sobre este proceso? Bueno, yo siempre sostuve mi inocencia, ya que actué en base a ayudar al país y como jefe de Estado era mi responsabilidad actuar para mejorar al país. Bien, muchas gracias por las respuestas que nos han ayudado a aclarar algunas cosas acerca de su gobierno, algunas lagunas que teníamos acerca de eso. De nuevo le doy gracias por haber participado en esta entrevista y espero que aquellos que puedan observarnos puedan haber aprovechado cada una de las respuestas dadas por usted. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Ahora regresaré al lugar donde estuve.